Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias por la luz que siempre nos das para que nosotros, iluminados, podamos comprender, entender, meditar la palabra. Ven, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Ven para que nosotros podamos gozarnos de esta palabra. Segundo domingo de Adviento, y dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Esta frase inmediatamente nos ayuda a tener esperanza, porque el Evangelio precisamente es una buena noticia. En el contexto en que se dice del profeta Isaías, es un momento difícil cuando se proclama la buena noticia de que van a ser liberados de la esclavitud 587 años antes de Cristo en Babilonia. Por lo tanto, el profeta Isaías es el que tiene esta frase de la buena noticia, y que precisamente Jesús toma para indicar y así comunicar que la liberación que Él trae precisamente es más que ser liberados de la esclavitud o del cautiverio de Babilonia. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Aquí se está hablando de alguien que prepara un camino, según el profeta Isaías. Les digo, en el 587 a.C. Pero la iglesia cristiana toma esta frase y se la atribuye a Juan el Bautista. Y en la voz de Juan el Bautista, ¿qué es lo que van a hacer? Preparar el camino, enderezar sus senderos. Y aquí viene que Juan el Bautista se presenta en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es decir, Juan el Bautista está en el desierto porque el desierto viene a ser el lugar donde el pueblo, según Éxodo capítulo 14, 15, 16, 17 y 18, atravesó el desierto y aprendió a tener fe en Yahvé. Y no hablemos también, o mencionemos más bien, sería la expresión, el desierto que tienen que cruzar desde Babilonia hasta Jerusalén. Es decir, que el pueblo de Israel está educado en el desierto, y del desierto, que es un espacio geográfico, toma sus enseñanzas teológicas más profundas al hacer una lectura de fe. Entonces comprendamos nosotros precisamente que este desierto se presenta como una imagen teológica para que nosotros reflexionemos acerca de lo que significa precisamente prepararnos para nosotros, como se preparó ese pueblo en ambos desiertos, y así encontrar la liberación de Dios. Pero dice la palabra que acudía mucha gente donde Juan el Bautista, precisamente por el deseo de cambio que tenían, o deseo de conversión. Y Juan Bautista podía precisamente ofrecerles esa palabra. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Interesantísimo, porque el cambio inicia con el reconocimiento precisamente de nuestras culpas, de nuestros pecados. Si nosotros no reconocemos que estamos equivocados, o nuestros pecados o nuestras culpas, en vano nos vamos a cansar. Y reconocerlas delante de Dios es importante, porque nuestros esfuerzos estarían disminuidos. Si nosotros nos proponemos hacer algo de acuerdo a nuestras propias fuerzas y a nuestros propios pensamientos, es muy difícil. Pero cuando nosotros reconocemos que somos vulnerables, limitados, frágiles, de barro, como dice Génesis 2:7, ante la presencia del Señor, nosotros podemos evolucionar y salir adelante de la situación más pecaminosa que sea. Dice la palabra que Juan Bautista se presentó vestido de piel de camello. El camello encabeza la lista de los animales impuros, según el Levítico capítulo 11, versículo 3. Número 1. Juan Bautista, al ponerse ese vestido con piel de camello que representa la impureza, está denunciando que la impureza no es externa, sino que la impureza tiene que ver más bien con el corazón del ser humano.
al cual tenemos que revisar para poder iniciar un camino o preparar un camino o enderezar un camino en el desierto. Esta es, si podíamos decir así, la imagen más fuerte que nos presenta el Bautista. Porque cuando ellos veían la piel del camello o el camello muerto, era una tragedia. Y Juan el Bautista la está utilizando precisamente para confrontarlos. Y así muchas veces el Señor se presenta en nuestras vidas para indicarnos que aquello que creemos que es impuro y por lo cual nosotros muchas veces pregonamos y nos ufanamos, apoyados precisamente en nuestras propias fuerzas, el Señor nos hace descubrir que no, que hay unas realidades internas precisamente que son más graves a las cuales nosotros tenemos que prestarle atención y que es la raíz precisamente de nuestros grandes pecados. El Evangelio termina diciendo: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia consiste en que el bautismo en el agua está indicando un cambio, una conversión desde el punto de vista mental. Somos sumergidos en el agua para indicar así que iniciamos un cambio. En cambio, el bautismo en el Espíritu Santo implica que nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo y que de acuerdo a la apertura que nosotros tenemos al ser sumergidos, seremos transformados por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pidamos al Señor en este domingo que nos ayude precisamente a profundizar en este misterio, porque el Señor nos tiene paciencia, como dice la segunda lectura, pero la salvación está cerca de nosotros y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia, la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Es el bautismo en el Espíritu. Y el bautismo en el Espíritu es precisamente lo que permite que nosotros ahondemos más en el corazón de Dios, nos sumerjamos más en el corazón de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 o versículo 14. Somos sumergidos en Dios, en la presencia de Dios, y sumergidos en la presencia de Dios podemos vencer el mal y ser transformados en imagen de Jesucristo, según Pablo en 2 Corintios 3, 17. Ayúdanos, Señor, a iniciar en este tiempo de Adviento esa preparación y ese camino de conversión y de regreso a la casa del Padre como el Hijo pródigo. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.